Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar hablando acerca de la adoración. Vamos a basarnos en los versículos 20 al 24 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Además, vamos a ver otros pasajes de la Escritura que nos van a ayudar a comprender mejor acerca de la adoración. Y posiblemente continuemos hablando acerca del tema, porque es un tema muy importante que hay que comprender como creyentes. Voy a dar lectura al pasaje de hoy. Evangelio según San Juan 4, versículos 20 al 24. Dice así: Le dijo la mujer: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Durante la conversación del Señor Jesús con la samaritana, que es la historia que relata en este pasaje, el tema de la adoración es un tema central. El Señor Jesús aborda ese tema de una manera sorprendente. En las palabras del Señor Jesús podemos encontrar muchas cosas que aprender acerca de la adoración a Dios. Adorar es un asunto muy serio que no podemos tomar a la ligera. Como hemos dicho en otras ocasiones, es posible que alguien crea estar adorando a Dios cuando en realidad no lo está haciendo. ¿Es esto posible? Sí. Por ejemplo, el Señor descalificó la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice en la Nueva Versión Internacional: ustedes adoran lo que no conocen. Están adorando sin conocer algo que no conocen. Eso nos lleva a algo muy importante. Es necesario que a través de la palabra, de la Escritura, aprendamos cómo adorar a Dios. Entonces podemos evitar el error. Vamos a revisar lo que dice la Escritura. Entonces, primero, debemos de entender que la adoración es apreciar a Dios porque Él es digno de ser adorado. La palabra hebrea para adoración es la palabra shahá. Significa inclinarse, agacharse, caer de plano, suplicar humildemente, hacer reverencia, adorar, postrarse, hacer una reflexión especial en homenaje a la realeza, la grandeza de Dios. En el hebreo, la palabra griega principal que se traduce como adoración es la palabra proskuneo. Esa tiene el significado de besar. Es como cuando un perro lame la mano de su amo, o también cuando se abanica a un gran señor, o cuando, ya sea literal o figuradamente, se postra a alguien en homenaje a alguien superior, reverenciar, también suplicar. Esto nos lleva a que la adoración bíblica es reconocimiento de que estamos ante un ser. Este es Dios, infinitamente superior. Infinitamente no quiere decir mucho, quiere decir infinitamente, más allá de lo que nos podamos imaginar. Adorar a Dios, entonces, hemos dicho, no es solo cantar canciones o como les queramos llamar, canciones, música. En realidad, como discípulos de Jesús, todo lo que hacemos, es decir, nuestro trabajo,
nuestras actividades de ocio, estudio, vida familiar, etcétera, deberían ser adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios involucra dar el 100% de nuestra vida a Él. Estar totalmente dispuestos y totalmente obedientes a Él. La adoración a Dios, o la adoración de Dios, es un estilo de vida. El estilo de vida de traer gloria a Dios. Fuimos creados, hermanos, para adorar a Dios, y por ello, adorar a Dios es la actividad más noble y elevada e importante que el ser humano pueda realizar. Cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Dios envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando le dijo: el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sabían que es tan importante la adoración que esta será nuestra actividad principal durante toda la eternidad? Lo podemos comprobar viendo el libro de Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. Voy a leer el capítulo 4 de Apocalipsis, del versículo 8 al 11. Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La Biblia no nos ofrece ninguna definición directa de la adoración, pero sí nos muestra numerosos ejemplos de personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo debemos hacerlo nosotros. Lo primero que observamos en las Escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios y le ama intensamente. Nuestro amor a Dios es lo que nos lleva a adorarle, aunque por supuesto este amor es una realmente pobre respuesta al gran amor que hemos recibido de Él. No hay comparación entre el amor que podamos dar y el amor que hemos recibido de Él. Sin embargo, es un reflejo de este amor. Por lo tanto, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, entonces todo lo que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos, fríos, secos, carentes de significado y que de ninguna manera agradarán a Dios. El verdadero amor a Dios implica una entrega absoluta. El Señor nos enseña en Mateo 22:37 que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos en ofrenda de amor. Podemos encontrar una buena ilustración de esto en el sacrificio de los holocaustos que se realizaban en el Antiguo Testamento. ¿Qué eran los holocaustos? Los holocaustos eran sacrificios en los que el animal ofrecido era quemado por completo. Cuando se hacían sacrificios a modo de ofrenda, se podían sacrificar a animales, como palomas, por ejemplo. El humo que subía al cielo era parte de la parte final de ese holocausto. Tenía que haber
un animal totalmente quemado. Era un acto en donde se tenían que seguir una serie de instrucciones ya previstas. El código sacerdotal contenía instrucciones muy precisas sobre qué animales podían ser sacrificados. El holocausto era una práctica habitual cuando se hacían ofrendas con animales, y el humo se consideraba esa parte esencial. Era el olor grato, era un acto que estaba socialmente bien visto antiguamente. Se tenían que seguir con toda precisión esas instrucciones para hacerlo de la manera correcta. Eran en sí los holocaustos una ceremonia. Ahora, la particularidad que tenía este tipo de ofrenda era que el animal se ofrecía completamente al Señor en olor grato, dice la palabra de Dios. A diferencia de otros sacrificios en los que se reservaban diferentes partes, ya sea para los sacerdotes o para aquel que ofrecía el sacrificio. Así que podríamos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada, un holocausto, donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que entrega a sí mismo sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a Él. Parece que el apóstol Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos de Roma, cuando les decía en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si meditamos un poco más en esto, rápidamente nos damos cuenta que la expresión plena de este tipo de devoción la encontramos en Cristo cuando entregó su vida al Padre en la cruz. Dice Efesios 5, versículo 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, hermanos, adorar a Dios implica también sumisión y obediencia. No podemos adorar a Dios sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto nos manda. Vemos también un buen ejemplo de esto en el pasaje de Apocalipsis que hemos citado, el de Apocalipsis 4:10, en el que en una escena celestial los 24 ancianos se postran, dice, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El hecho de colocar sus coronas a los pies del Señor es una forma de expresar su sumisión, su reconocimiento, su entrega absoluta. La conclusión de todo esto es que no podemos reducir nuestra adoración solo a bonitas expresiones de tal vez de mucha belleza estética que salen de nuestros labios, porque antes de que Dios escuche lo que vamos a decir o lo que decimos, mira primero a nuestros corazones. Esa fue la razón por la que tanto Jesús como los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que reprender reiteradamente al pueblo de Israel. En Marcos 7 nos muestra un caso en donde se reprende y cita de hecho al Antiguo Testamento. Marcos 7, versículo 6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál era el problema? Cuando ofrecían adoración a Dios, lo que decían sus labios no correspondía con la actitud interior de sus corazones. No había obediencia a su palabra, lo que era una triste evidencia de la falta de amor por Dios. Ahora bien, una vez que hemos señalado que la adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios, hay que decir también que le adoramos cuando nos dirigimos a Él para expresarle la admiración que le profesamos.
Esto lo podemos hacer principalmente por medio de la oración y también del canto. Ahí es donde entra también la música, la belleza de las palabras, pero tiene que haber primero una fuente de donde estas nacen. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por supuesto, esta admiración surge y crece en nosotros al considerar por medio de su palabra cómo es Dios, su naturaleza, sus atributos, su carácter, también sus obras. Entonces, cuando nos rendimos a Él, mientras nos deleitamos en contemplar de forma reverente su gloria, estamos adorando a Dios. Ahora, hay que aclarar que la adoración va más allá de nuestras acciones de gracias por las bendiciones recibidas. Tenemos que notar la diferencia entre adoración y acción de gracias. Generalmente van juntas, pero de eso hablaremos la próxima semana. Mientras tanto, hermanos, que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.